Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. La honra y la gloria sea para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos y los amigos que nos están sintonizando. Bendito el nombre del Señor. Que bendiga a nuestro hermano Giovanni Guillén, nuestra hermana Beatriz Castro, nuestro hermano Toniel, nuestra hermana Ruth Rodríguez, nuestra hermana Bea. Bendito sea Dios. A mi madre un saludo para todos los hermanos que se van conectando. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabamos al Señor en esta hora, hermanos. Es una bendición, hermanos, para mí, pues, el estar nuevamente, hermanos, en esta tarde, para poder, hermanos, escudriñar la palabra de Dios, para poder hablar, hermanos, de la sana doctrina. Dios bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús, acá en El Salvador. A nuestros hermanos allá, pues, en la zona centro, zona sur, zona oriente, zona occidente, todas las filiales, les saludamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Estamos acá en la filial Sitio del Niño. Dios bendiga a los amigos, los hermanos de alguna otra congregación que se sintonizan con nosotros. Yo soy el hermano Orlando Mejía, pastor de la filial Sitio del Niño de la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia allá en Estados Unidos, allá en Nueva York, en Tennessee, Irving, Texas, Houston, Texas, nuestros hermanos de California. Dios les bendiga, nuestros hermanos de Maryland, nuestros hermanos en Virginia, nuestros hermanos en Bowling Green, Kentucky, nuestros hermanos en Guatemala, nuestros hermanos en Honduras, allá en Taulabé, Honduras. Dios bendiga a nuestros hermanos allá, mi hermano Miguelito, mi hermano Salomón, mi hermano Wilfredo, todos los hermanos allá en Honduras, todos los jóvenes, un saludo en el nombre del Señor. También a nuestros hermanos allá en Panamá, que siempre están ahí sintonizándonos. Dios bendiga a nuestros hermanos en Panamá. También allá nuestra hermana María Medina en México. Dios bendiga a nuestros hermanos en México. Así es que, hermanos, Dios les bendiga a todos, las amistades, a la familia, gloria a Dios, toda la familia Corea, toda la familia Mejía. Un saludo muy especial para todos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Estamos, pues, en esta tarde, hermanos, para, hermanos, escudriñar la palabra del Señor. Hermanos, hablar de la doctrina de la fe es una bendición grande, ya que nosotros sabemos que hemos recibido la verdad del Evangelio por misericordia de Dios, hermanos, y sabemos que hablar de esta doctrina es hablar para salvación. Dios bendiga a todos los amigos
los hermanos que nos escuchan, para que podamos juntos aprender de la palabra de Dios. Los momentos, hermanos, que estamos pasando son momentos difíciles, pero eso, hermano, no nos va a hacer a nosotros retroceder o callarnos, hermanos, lo que es la doctrina. Jamás. Eso no, hermano, no nos han impedido hasta este momento. Somos libres de predicar la doctrina del Señor. Así es que, hermanos, un saludo para nuestro hermano Rafa Paz, allá, hijo de nuestro hermano Elías, pues anciano de acá del Sitio del Niño. Un saludo para toda su familia allá en Estados Unidos. Vamos a hablar, hermanos, hace ya varios meses, quizás unos 2, hermanos, o 2 meses, 2 meses con días, hermanos, yo di una enseñanza, hermanos, sobre lo que era el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. También di una enseñanza sobre lo que era el mandamiento que Jesucristo dio allá en el libro de Mateo, capítulo 28, en su versículo 19. Dios bendiga a todos los hermanos de antemano que se van incorporando. Saque su Biblia, su papelito, su lápiz, y vamos a dar una doctrina, hermano, en esta hermosa tarde muy fresca que el Señor nos ha mandado. Pues nos ha mandado una lluvia, hermano, la cual pues ha sido de bendición. Así es que, hermanos, vamos a hablar sobre el bautismo. Y solamente que esta vez, hermanos, nos vamos a ampliar en su totalidad en lo que es la doctrina del bautismo. Hablar del bautismo, hermano, no me ajustaría, hermano, 1, 2 ni 3 horas para poderle dar su final desde su principio, hermano, sobre lo que es el bautismo, hermanos, en agua. Y para eso, hermano, vamos a dividir esta enseñanza en 3 o 4 partes. Por eso en el título del video, hermano, yo le he puesto el bautismo primera parte. Porque, hermano, nos vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Otro día vamos a dar la segunda parte y así nos vamos a ir sucesivamente hasta darle fin. Y vamos a ver, hermanos, si nosotros a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, estamos hablando la verdad o estamos hablando mentira, ¿verdad? Y de antemano le digo, estimado amigo, hermano de alguna otra congregación, agarre su lapicito, agarre su Biblia, agarre un papel para que pueda anotar y usted mismo pueda pues desengañarse, ¿verdad? Hoy, gloria a Dios, usted puede ser libre. Usted puede haber vivido 30, 40, 50 años en la mentira, pero no sabemos si esta tarde Dios lo quiere hacer libre, ¿verdad? Un saludo muy especial para mi hermano Santos Mártir, de la filial de Huachipilín, allá en zona oriente. Dios bendiga a nuestro hermano, que pues Dios lo ha dotado en lo que es la predicación del Evangelio, y Dios, hermanos, lo va a bendecir a nuestro hermano por esa gran labor, ¿verdad? Dios bendiga a todos los hermanos, ancianos, ministros, pastores, diáconos, que se esfuerzan, hermanos, para predicar el Evangelio de Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano Alexander, que por ahí se va añadiendo también. Dios bendiga a todos los hermanos, los amigos, que poco a poco se van añadiendo. Así es que, hermanos, en el nombre del Señor, nosotros como ministros no podemos dejar de hablar la palabra del Señor. Así es que, hermanos, nos vamos a ir rápidamente a lo que son las Escrituras. Vamos a hablar sobre el bautismo, pero vamos a hablar desde su principio, hermano, y cómo comienza todo esto. Quiero decirle que el pueblo de Israel, hermanos, ya antes que aparezca Juan bautizando, el pueblo de Israel ya había sido bautizado.
Eso, hermano, lo confirma en Primera de Corintios capítulo 10. Es donde, hermano, quiero que comencemos la lectura y nos demos cuenta, hermano, de dónde inicia lo que es el bautismo. Dice, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 10, en su versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 1. Vaya anotando, hermano, y vaya leyendo conmigo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Oiga, hermano, y todos pasaron por el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hasta ahí vamos a leer. Pablo, hermano, le está recordando a los corintios y les está diciendo que no se olviden de que el pueblo de Israel había sido bautizado, hermanos, en la nube y en el mar. Eso era un simbolismo, hermano. Desde la antigüedad era una sombra de lo que venía para la iglesia. Entonces, hermanos, Pablo le habla a los corintios y le dice que, hermanos, allá ellos fueron bautizados, hermano, en la nube y en el mar. Luego, hermano, Pablo les especifica esto para que la iglesia sepa de que allá, hermano, comenzaba todo sobre lo que es el bautismo. Luego, hermano, pasan las generaciones y viene nuestro, hermano, las profecías de nuestro Señor Jesucristo, que vendría a este mundo, hermano, a darle, hermanos, salvación y perdón al hombre. Y vamos a leer, hermanos, allá en Isaías capítulo 40, donde Dios envía una profecía. Y dice, hermanos, consolaos. Isaías capítulo 40, versículo 1. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, decidle a voces, en su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Dice el versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo este monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero, mire, se allane. ¿Qué quiere decir esto? Dios, por medio del profeta Isaías, le está diciendo al pueblo, hermano, que su pecado ya le es perdonado. Esto es una profecía. Ve y dile, habla al corazón de Israel. Esta profecía se refiere a Juan el Bautista. Aparece, hermano, allá en Juan, en Mateo capítulo 3, si no me equivoco, aparece Juan bautizando, hermano, en el desierto, preparando el camino del Señor. Entonces, ¿cómo Dios le iba a perdonar su pecado al pueblo? La única manera para que el pueblo, el método para que el pueblo fuera perdonado de sus pecados fue, hermano, a través
del bautismo. Usted puede leer eso en Mateo capítulo 3 desde su versículo 1 en adelante, donde aparece Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Y Juan bautizaba en el Jordán y les decía, hermanos, que se bautizaran para perdón de sus pecados. Y dice que los hombres venían a Juan confesando sus pecados y Juan, hermanos, les bautizaba. ¿Cómo entonces, hermanos, venía la multitud, hermanos, a ser bautizados por Juan? Porque el pueblo sabía y había profecías de antemano de que Juan era enviado por el Señor, de que Juan era profeta. Y les dice Juan, cuando vio a los fariseos que venían, hermanos, a bautizarse por Juan, hermano, les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Váyanse, les dijo Juan, y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Como quien dice, Juan les dijo: no sean hipócritas ustedes, fariseos. No vengan al bautismo solamente para que los vean. No vengan al bautismo solamente para que los miren. Arrepiéntanse de sus pecados y después se vienen a bautizar. Generación de víboras, les dijo Juan. Eso era lo que Juan les quería decir. Porque ellos venían hipócritamente solamente para que la gente los viese. Pero Juan podía ver sus corazones y les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces ahí vemos la segunda parte. Lo primero era que allá en la nube y en el mar fueron bautizados con Moisés. Juan, hermano, ya no necesitó que nadie lo bautizara, porque ya traía desde la antigüedad la promesa del Señor cuando el pueblo fue bautizado por el mar y por la nube. Por eso Pablo le dice a los corintios: hermano, no quiero que ignoréis que todos allá fueron bautizados en la nube por Moisés y en el mar. Por eso Juan no necesitaba ser bautizado por nadie, porque ya traía esa promesa desde que pasaron el Mar Rojo. Desde la descendencia pasan las generaciones en generaciones de generaciones hasta que nace Juan. Ya traía Juan el Bautista esa promesa. Por eso Juan aparece él como escogido del Señor. Lo puede leer usted en Isaías 40, para preparar el camino del Señor. ¿Cómo? A través del bautismo para perdón de los pecados. Vamos a ver cómo bautizaba Juan. Marcos capítulo 1, vamos a ver de qué manera era que bautizaba Juan a las personas. Marcos capítulo 1, versículo, lo vamos a leer el capítulo 1 desde su versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de su paz, el cual prepara tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí está la profecía de Isaías 40. Y aquí está su cumplimiento, versículo 4. Bautiza a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Grábese eso, hermano y hermana. El bautismo de Juan era para perdón de los pecados. Solamente que no invocaba ningún nombre. Solamente sumergía a la persona, venía la persona y confesaba sus
sus pecados y eran sumergidos en agua por Juan. Mateo capítulo 3 versículo 1 en adelante, usted lo puede ver. Eran bautizados en agua en el río Jordán. Y ahí eran perdonados de sus pecados. El bautismo de Juan era para perdón de los pecados. Juan traía una promesa grande, una promesa especial desde el Antiguo Testamento. Ahí vemos, hermano, que la Biblia nos enseña la segunda parte, llamémosle así, de lo que es el bautismo. Primer bautismo fue allá al pueblo de Israel cuando pasaron en el mar y en la nube con Moisés. Fueron bautizados. Ahí aparece y ahí trae la promesa Juan el Bautista. Luego el Señor da la profecía que envía a su mensajero delante de él para que preparase el camino. Y el mismo Juan, cuando los fariseos llegaron donde Juan y le dijeron: dinos quién eres tú, para ir a decir a los que nos han enviado qué razones le vamos a decir. ¿Eres tú Elías? Le dice: yo no soy Elías. ¿Eres tú el Mesías? Yo no soy el Mesías, les dijo Juan. Y les dice Juan: yo soy del que está escrito en el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. El mismo Juan les estaba diciendo que él era el profeta enviado que hablaba las escrituras en las escrituras allá en Isaías 40. Entonces Juan bautizaba al pueblo, a toda Jerusalén, a toda Judea, a todos los alrededores. Venían para ser bautizados por Juan. Y Juan los bautizaba y confesaban sus pecados y los bautizaba para perdón de los pecados. Claro que sí, claro que sí. El bautismo de Juan era para perdón de pecados. Y les dice Juan: yo a la verdad los bautizo en agua, pero detrás de mí viene otro que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, el cual yo no soy digno ni de desatar la sandalia de sus pies, dijo Juan. Y de repente, hermano, Juan le dice allá en Mateo capítulo 3, le dice a los fariseos: generación de víboras, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento para perdón de los pecados. Vayan. Entonces Juan ya traía esa promesa. Vamos a leer, hermanos, en Mateo capítulo 3. Vamos a leer Mateo capítulo 3. Ya le mencioné mucho. Mateo capítulo 3, versículo 13. Aquí aparece el Señor Jesús para ser bautizado por Juan. El bautismo del Señor Jesucristo es el mismo. El bautismo de Juan es lo mismo. Es lo mismo. El Señor Jesucristo fue bautizado en el bautismo de Juan. ¿Cómo bautizaba Juan? Para perdón de los pecados. La diferencia era que el maestro no tenía pecado. Lo vamos a leer. Juan, hermano, le dijo a los fariseos: en medio de vosotros hay uno, le dijo, el cual yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Y cuando el Señor, hermano, Juan no conocía al Señor Jesucristo. Juan no conocía al Maestro. Entonces, cuando Juan le va a venir, oye una voz del cielo que le dice: pero esa fue Juan, no era la segunda ni la primera divina persona como los mentirosos, un montón de pastores mentirosos dicen. No era así.
La voz se oyó para Juan porque Juan no conocía al Señor. A quien veas, le dijo la voz, quien descienda el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Entonces cuando Juan lo ve venir, oye la voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces Juan, cuando lo ve venir, dijo a toda la multitud, he aquí, le dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y viene el maestro a ser bautizado por Juan. Mateo capítulo 3, en su versículo 13 en adelante, le vamos a dar lectura. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, oiga, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, el Señor, hermano, se bautizó para darnos un ejemplo a todos nosotros que teníamos que ser bautizados en agua. Así como Juan lo estaba haciendo. Por eso él se bautizó. Él no tenía pecado. Deja, le dijo, para que toda justicia se cumpla. Como quien dice, para que todos los hombres sepan que tienen que hacerlo. Se me ha olvidado una cita, pero se la voy a decir. Le voy a decir como dice. En cierta ocasión en la sinagoga, fuera de la sinagoga, el Señor estaba haciendo sanidades. Y aparecen, hermanos, los fariseos y le dicen al Señor Jesucristo. Le preguntan, maestro, ¿con qué potestad haces tú todas estas cosas? Le preguntan los fariseos al Señor, ¿con qué autoridad, con qué potestad haces tú todos esos milagros, todas esas sanidades? Pero se lo preguntaron para tentarle. Y viene el Señor y les dice, yo les voy a responder, le dice, si ustedes me contestan una pregunta que yo les voy a hacer. Y les dice el Señor a los fariseos, el bautismo de Juan, le dice, ¿de dónde proviene? ¿Proviene del cielo o de los hombres? Les dijo el Señor. Y como los fariseos estuvieron allá, ¿va? Y Juan el Bautista los reprendió. Entonces los fariseos se fueron aparte y empezaron a dialogar entre ellos. Y dijeron entre ellos, bueno, este nos ha preguntado de quién es el bautismo, si del cielo o de los hombres. Si nosotros le contestamos que es del cielo, él nos va a decir que por qué no lo hicimos. Y si nosotros le contestamos que es de los hombres, también nos va a decir que por qué no lo hicimos, porque todo el pueblo sabe que Juan el Bautista es profeta. O sea que ellos mismos estaban dando, hermanos, su respuesta. Al negar, hermanos, su respuesta, estaban asumiendo de que el bautismo provenía del cielo, el bautismo de Juan. Y salieron afrentados y le dicen ellos al Señor, Señor, no sabemos. Entonces yo tampoco les voy a responder con qué potestad hago todas estas cosas. Mire qué bonito. Es que el Señor, hermano, era maestro de maestros. Ese sí era maestro de maestros. Ese sí era, tenía todos los títulos. Rabí, maestro. Entonces nos damos cuenta que el bautismo de Juan sí era para salvación, sí era para perdón de pecados. Y el Señor es bautizado por Juan para que todos nosotros nos diéramos cuenta que al bautismo se tiene que ir con frutos dignos de arrepentimiento. Y el bautismo tiene que ser con conocimiento. El Señor tenía alrededor de 30 años cuando fue bautizado. Y fue bautizado en el río
bautizado. Entonces, el Señor da el ejemplo. Juan el Bautista ya traía la promesa, por eso no necesitaba ser bautizado por nadie. Vamos a leer, usted puede leer ahí en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 1, en su versículo 1 hasta el versículo 10. Lucas, capítulo 1, desde su versículo 1, desde su capítulo 1, versículo 5, hasta su versículo 25, usted se puede leer ahí, hermano, el nacimiento de Juan. Juan, hermanos, era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Zacarías y Elizabeth pertenecían a la tribu de Leví. Zacarías, hermano, pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Desde que Dios, hermano, puso a Aarón y a todos sus hijos, a toda su familia, los constituyó como sacerdote para que enseñase las leyes del Señor a todo el pueblo de Israel. De toda la familia de Aarón, de toda la descendencia de Aarón, de ahí viene Zacarías, que es padre de Juan. Y hermano, Elizabeth también era hermano de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Entonces Juan desde allá traía la promesa, no necesitaba ser bautizado por nadie. Él fue el instrumento para dar a conocer el método para que a su pueblo se le fuesen perdonados los pecados. El método era bautizarse en agua. Primero dar frutos dignos de arrepentimiento, confesar sus pecados, y venían a Juan para ser bautizados por él, y eran bautizados, hermanos, para perdón de sus pecados, sin invocar ningún nombre. Ahí puede leer usted Lucas, capítulo 1, versículo 5. Aquí estamos todavía, ya hablamos sobre el bautismo del pueblo de Israel. Ahora estamos hablando del bautismo de Juan. Todo esto que estamos hablando ahorita solamente concierne al bautismo de Juan. Vamos a leer en Juan, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 3. Así es que anote, hermano, para que no se me lo vayan a engañar. Juan capítulo 3, versículo 22 dice así. Mire, Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos. Y bautizaba, dice la Biblia. O sea que aquí le está diciendo que Jesús bautizaba. Oiga, qué bonito es eso, ¿verdad? Aquí dice que Jesús bautizaba. Lo vamos a leer otra vez. San Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo ahí con ellos. ¿Quién? Jesús. Y bautizaba. O sea, aquí como que está diciendo que Jesús bautizaba. Pero Jesús no bautizaba. Eso lo podemos ver ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído, oiga, cuando el Señor Jesucristo, hermano, entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. O sea, el Señor oyó que los fariseos andaban diciendo que Él bautizaba más que Juan. Y dice el versículo 2, entre paréntesis, mire: aunque Jesús no bautizaba,
sino sus discípulos. Hermano, póngale cuidado a esto. En la iglesia la mayoría de hermanos le enseñan que el primer bautismo que se ejerció fue en Hechos allá 2:38, donde los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. No, aquí cuando los apóstoles anduvieron con el maestro, los apóstoles ya bautizaban. Ya bautizaban los apóstoles. Y no lo digo yo, lo dice aquí en la Biblia. Lo vamos a leer otra vez. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más que sus discípulos, que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. O sea que eran los discípulos quienes bautizaban. Ahora, aquí hay que entender cómo bautizaban los discípulos. Los discípulos no bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo todavía, porque Juan no se había muerto. El bautismo de Juan estaba vigente. Ellos también bautizaban, así como bautizaba en Juan allá en Mateo capítulo 3. Cuando Juan bautizaba a las personas en el río Jordán, confesando sus pecados, sin invocar ningún nombre, para perdón de los pecados. O sea que los discípulos bautizaban, hermanos, a las personas en agua, así como Juan: yo te bautizo para perdón de los pecados, y los sumergían en agua, y ese bautismo era válido. Así bautizaban los discípulos cuando Jesús aún estaba con ellos. Estamos hablando todavía del bautismo de Juan, estamos explicando. No me vayan a confundir. Por eso les dije que este mensaje lo íbamos a llevar hasta por 3 o 4 partes. Esta es la primera parte. Ya hablamos, hermanos, sobre allá el bautismo al pueblo de Israel. Ahora estamos con el otro bautismo, que es, hermano, el bautismo de Juan. Desde que Juan aparece en el río Jordán, hermano, hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario, hasta ahí llega válido, hermano, el bautismo de Juan el Bautista. O sea que quiere decir eso, que el bautismo de Juan tuvo su prioridad alrededor de 3 años. Entonces, hermano, todos los que fueron bautizados por Juan estaban bien bautizados. Desde que Juan apareció en el Jordán, le repito nuevamente, desde que Juan aparece al Jordán hasta la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, hasta ahí, hermanos, es válido el bautismo de Juan. De ahí en adelante ya queda inválido el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hay derramamiento de sangre. Al haber derramamiento de sangre, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el Señor al tercer día resucitó. Entonces, hasta allí, hermano, es el bautismo, hermano, de lo que es el bautismo de Juan. Desde que aparece en el río Jordán hasta que Cristo muere, hermano, en la cruz del Calvario, hasta ahí es válido. Hasta ahí es válido el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué sucede después? El Señor da un mandamiento. Oiga, da un mandamiento. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 28. Los hermanos cometen un grave error, que solamente le leen el versículo 19.
Y para entender ese mandamiento hay que ver a quienes les estaba dando ese mandamiento el Señor Jesucristo. Mire, Mateo 28, desde su versículo 11 dice, mire, si usted lee todo el capítulo 28, desde su versículo 1, se va a dar cuenta que ahí está hablando de la resurrección de Cristo. Al tercer día, Cristo resucita. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el día domingo, el Señor ya había resucitado. Y en el versículo 11 dice, mientras ellas iban, he aquí, una de las guardias fueron a la ciudad y dieron el aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea que Jesús ya había resucitado. Dice el versículo 12, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dijeron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros a sus discípulos que vieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, se inventaron ahí una mentira para que la gente no creyera que el Señor había resucitado. Dice el versículo 16, pero los 11 discípulos fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. O sea que el Señor ya les había dicho que se fueran para Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, hermano, le da el mandamiento a sus 11 apóstoles, solamente a los 11. ¿Por qué 11? Porque Judas Iscariote ya se había ahorcado, ya se había quitado la vida, solo habían quedado 11. Cuando el Señor resucita en el primer día de la semana, se les aparece a sus discípulos y le da un mandamiento. El Señor le da un mandamiento. Aquí no están bautizando a ninguna persona. Esto no es un bautismo, porque aquí no se ve a ninguna persona sumergida en las aguas. Así como Juan bautizó allá en el Jordán, así como Juan bautizó en agua al Señor Jesucristo, aquí no se está bautizando a nadie. Aquí el Señor está dando un mandamiento. Por eso en la mayoría de Biblias le ponen de título el gran mandamiento o la gran comisión. O sea, la orden que Jesús da. ¿A quiénes le da el Señor esta orden? A sus 11 discípulos nada más. Y lo voy a decir así públicamente porque es la verdad. Las demás sectas, hermanos, las demás denominaciones trinitarias le enseñan a la persona de que Juan bautizó a Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una gran mentira, porque ya leímos en Marcos capítulo 1 versículo 4, amado hermano, de que el bautismo de Juan era sin invocar ningún nombre. Ahora aquí está la gran sorpresa. Juan no pudo bautizar al Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Juan nunca, oiga hermano y amigo, Juan nunca escuchó este mandamiento. Cuando, hermano, Jesús le dio el mandamiento a sus 11 apóstoles, Juan ya estaba muerto. Entonces es imposible, es una mentira de todos esos pastores mentirosos que le
enseñan a las personas que Juan el Bautista bautizó a Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mentirosos, porque Juan ya estaba muerto. Y yo se lo voy en esta tarde o en esta noche ya, se lo vamos a leer por la Biblia, para que vea que lo que yo estoy diciendo no son mentiras. Vámonos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Ahorita ya entramos al mandamiento. Ya hablamos del bautismo al pueblo de Israel. Ya hablamos del bautismo de Juan. Ahorita vamos sobre el mandamiento. El mandamiento no es un bautismo. Es un mandamiento. No es bautismo. Marcos capítulo 6. En su versículo 14. Dice así, mire. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, ¿quién dijo? Herodes: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de entre los muertos. Mira, hermano, quiero que comprenda algo. Juan, Herodes, hermano, estaba viviendo con la mujer de su hermano, que era Felipe, que se llamaba Herodías. Y viene Juan y le dice a Herodes, no te es lícito, Herodes, que estés en adulterio con la mujer de tu hermano. Entonces viene Herodes y manda a la cárcel a Juan. En ese momento, hermano, que Juan es encarcelado, aparece el Señor Jesucristo predicando. Vamos a ver, le voy a demostrar primero de que Juan fue muerto en la cárcel. Marcos capítulo 6, versículo 28. El guarda le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Porque Herodes, hermano, se había comprometido y le dijo a la muchacha cuando le estaba en su fiesta bailando, le dije, lo que tú me pidieres te daré, dame la cabeza de Juan, le dijo la muchacha. Viene Juan y manda a decapitar a Juan cuando Juan estaba en la cárcel. Ahora vámonos a Marcos, hermanos. Vámonos a Lucas vamos a leer. Perdón, hermanos, vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Juan le dice a Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, entonces viene Herodes, mete a la cárcel a Juan el Bautista. Cuando Juan está en la cárcel, empieza el Señor a predicar. Mire el versículo 14. Después que Jesús fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, cuando Juan cae en la cárcel, el Señor empieza a predicar. Hasta entonces el Señor comienza su ministerio. Vamos a leer Lucas capítulo 3. Lea, hermano, lea conmigo, anote para que no se lo engañen. En Lucas
Lucas capítulo 3, oiga, Lucas capítulo 3 versículo 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Era como de 30 años cuando el Señor comenzó su ministerio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor tenía 30 años, Herodes metió a la cárcel a Juan y estando en la cárcel lo decapitó. Ahí murió Juan cuando el Señor tenía 30 años. Luego el Señor en su predicación, según la historia, el Señor predicó alrededor de 3 años y medio. Cuando el Señor resucita y le da el mandamiento a sus apóstoles allá, el Señor Jesucristo ya tenía alrededor de 33 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús, hermano, le dio el mandamiento de Mateo 28, 19 a sus 11 apóstoles, Juan ya tenía alrededor de 3 años de muerto. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando un trinitario, o cuando una persona, o cuando un pastor que cree en una divina Trinidad que no existe y le enseña a usted y le dice que Juan bautizó a Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es mentiroso, porque Juan ni siquiera escuchó el gran mandamiento que Jesucristo dio. ¿Por qué? Porque ya tenía alrededor de 3 años de muerto Juan el Bautista. Alabado sea el Señor. Cuando Juan muere, hermano, eran los discípulos de Juan quienes siguieron su ministerio. Hubieron discípulos de Juan que siguieron bautizando, hermano, en el bautismo de Juan sin invocar ningún nombre. Entonces, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, se termina. Allí ya queda inválido, hermano, el bautismo de Juan. Todos los que fueron bautizados, oiga, hermano, todos los que fueron bautizados por Juan, esos ya no se volvieron a bautizar porque estaban bien bautizados. Todos los bautizados por los discípulos de Juan, desde Juan hasta la muerte de Jesús, todos esos creyentes estaban bien bautizados. Entonces, cuando Jesús muere, se le presenta a sus 11 discípulos. Oiga, a sus 11 discípulos. Juan no escuchó ese mandamiento jamás. Entonces, solamente los 11 escucharon ese mandamiento. De ahí nadie más. Solamente los 11 oyeron cuando Jesús dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente los 11. 11 nada más, porque Judas Iscariote ya se había quitado la vida. Ese es un mandamiento. Ahí a nadie se está bautizando de esa forma. Aparte que ese versículo 19 es una añadidura a las escrituras antiguas. Las escrituras, hermanos, reales del pueblo de Israel, ni siquiera existe ese versículo. Eso fue una añadidura después de la muerte de Cristo. Ese versículo ni existe en las escrituras reales. Entonces, ese fue un mandamiento. Fue un mandamiento que solo lo oyeron los 11 discípulos. Ahora vamos a leer el siguiente bautismo, que es
en Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo ya no es en agua. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan está dando una profecía de lo que iba a acontecer más adelante. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 dice así, mire. Hechos capítulo 1 dice así, mire, ve. El Señor Jesucristo les dice, usted lo puede leer desde el versículo 1. Yo le voy a leer el versículo 5, hermano, en adelante. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto lo vuelve a confirmar el Señor Jesucristo. Después que había resucitado, se le presentó a sus discípulos, a sus 11 primeramente, y les da el mandamiento. Luego aquí se les vuelve a aparecer a todos los que estaban reunidos y les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa del cual fue dicho: y oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que le habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones del Padre que puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Otra vez le vuelve a confirmar, mire. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. En Hechos capítulo 2, desde su versículo 1, hermano, hasta el versículo 17 o 16, usted se puede dar cuenta de que ahí fueron, hermanos, bautizados en Espíritu Santo y fuego, tal y como lo había dicho Juan y tal como lo volvió a confirmar el Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermano, se hizo este bautismo? Primeramente para dar a conocer el Evangelio. Los 11 apóstoles, los 12 apóstoles, oiga, porque en Hechos capítulo 1 usted puede ver que ahí, como solo habían quedado 11 apóstoles, ahí eligieron, hermanos, a otro que se llamaba Matías, que fue contado entre los 11 apóstoles. Entonces ya estaban las 12 completos. Ya Matías había, hermano, ocupado el lugar de Judas, porque Judas ya había quitado la vida. Entonces, este Matías, hermano, suplementó el lugar de Judas Iscariote.
Entonces ya estaban los 11. En el capítulo 2, versículo 1 en adelante, usted se puede dar cuenta que fueron bautizados los 11 y todos los que estaban con ellos fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. Primero, para que fueran llenos del poder y dar a conocer el evangelio del reino de los cielos. Y segundo, para dar a conocer que los apóstoles no fueron bautizados en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Ahí están, hermanos, los bautismos, ¿verdad? Primero ya platicamos, hasta aquí nos vamos a quedar esta tarde. Luego vamos a seguir más adelante con la segunda parte de lo que es el bautismo. En esta primera parte nos hemos dado cuenta que la primera fase es, hermano, del bautismo, allá el pueblo de Israel, bautizado por Moisés en el mar y en la nube. Luego, hermano, viene el bautismo de Juan. El Señor Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y nos hemos dado cuenta, hermano, que Juan bautizó para arrepentimiento y perdón de los pecados. Luego hemos leído, hermano, cuando Jesús dio el mandamiento de ese no es un bautismo. Ahí no se está bautizando a nadie. Solo es un mandamiento. Ya se lo explicamos a quienes les dio ese mandamiento. Que solamente fue a los 11 apóstoles. Y luego hemos leído, hermano, de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, que fue para los 11 apóstoles. Ellos no fueron bautizados, hermanos, en agua, sino en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mañana o pasado mañana, según, hermanos, como estemos, si Dios nos da la vida, vamos a seguir con la segunda parte. Y entonces vamos a ver cuál es el bautismo que tiene que realizar la iglesia desde que comenzó, hermano, a predicarse el evangelio. Vamos a ver cómo bautizaron los apóstoles. Vamos a ver cómo bautizaron, porque a ellos se les fue dado el gran mandamiento, ¿verdad? Y ahí vamos a declarar las mentiras de un montón de charlatanes, que los nombres ustedes ya se los pueden. Así es que, hermano, es bueno que usted esté atento, que sepa, hermano, que sepa lo que está, hermano, leyendo en la palabra del Señor. Anote, por favor, escudriñe la Biblia para que no se lo engañen, hermano, ¿verdad? Así es que esta es la primera parte. Luego vamos a dar lo que es la segunda parte, ¿verdad? Así es que, hermanos, cuando alguien le diga que el bautismo, que el Señor Jesucristo fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dígale que es mentiroso, porque Juan el Bautista ni siquiera escuchó ese mandamiento. Así es que, hermanos, hasta aquí nos vamos a limitar en esta hermosa tarde. Damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Compartamos la palabra del Señor para que los hermanos todos juntos aprendamos a través de la palabra de Dios, para que los amigos aprendan a través de la Biblia y no se dejen engañar, ¿verdad? Para que los hermanos que están engañados puedan salir de la mentira y venir al conocimiento de la verdad del evangelio. Así es que, hermanos, les saludamos a todos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. La honra y la gloria, hermanos, sea para el Señor, esperando, hermanos, que la palabra haya sido de bendición y que, hermanos, hayamos aprendido, hermanos,
aunque sea un poquito. Hay muchas cosas que muchos hermanos desconocen de la doctrina a profundidad, y eso es la intención, hermanos, que los hermanos conozcan la doctrina desde su profundidad total, ¿verdad? La Biblia no se lee, hermano, como leer el diario. No, la Biblia no se lee como leer cualquier otro libro. A la Biblia hay que doblar rodillas y decirle: Señor, deme la interpretación correcta de su palabra. Señor, deme sabiduría para entender sus sagradas escrituras. Todo versículo que se lee, usted tiene que saber, hermano, a quién se le está diciendo, cuándo se le dijo, en qué tiempo se le dijo, para qué se le dijo. Cada versículo usted tiene que conocer el objetivo de cada una de esas cosas. El qué, el por qué, cuándo, a quiénes. Así es que, hermano, esta es la primera parte. Con la ayuda del Señor, el día de mañana o pasado mañana, ahí les vamos a anunciar, ¿verdad? Siempre por las redes sociales, cuando estaremos impartiendo la segunda parte, ¿verdad? Ya les expliqué en esta primera parte cómo inicia el bautismo allá en el pueblo de Israel. Luego, hermano, aparece Juan bautizando. Las profecías de Juan también, ya se las dimos ahí. Luego hemos hablado del mandamiento. El mandamiento no es un bautismo, ya se lo leímos a quienes le fue dado el mandamiento. Es importante que usted, hermano, sepa quiénes escucharon ese mandamiento. Es importante que usted sepa quiénes estaban ahí cuando Jesús dio el gran mandamiento. Mañana, con la ayuda del Señor, o pasado mañana, le vamos a seguir dando continuidad a lo que es la enseñanza del bautismo. Esta es la primera parte. Así es que, hermanos, sigamos adelante en el nombre del Señor. Hermanos, deseamos pues que el Señor les guarde, les bendiga en grande manera. Hermanos, un saludo muy especial para todos los hermanos. Nuestro hermano Saúl Perdomo, ahí, hermano, en Colonia Ista. Nuestra hermana amiga, nuestra Maritza Isabel Serrano, Dios le bendiga. Nuestra hermana Isabel, que es de allá, hermanos, de Los Planes, si no me equivoco. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Bessie Batres, que si no me equivoco también es de la filial de Soyapango. Y Dios me les bendiga a todos en grande manera, ¿verdad? Así es que hasta aquí vamos a llegar, hermano, con esta enseñanza. Por favor, escudriñe la palabra del Señor. Escudriñe. Los apóstoles ya bautizaban. Ahí les hemos enseñado que los apóstoles ya bautizaban cuando Jesús andaba con ellos. Escudriñe la Biblia. Los apóstoles no bautizaron por primera vez en Hechos 2:38. No, cuando andaban con Jesús ya bautizaban. Ya leímos ahí también cómo bautizaban. Así es que, hermanos, escudriñen la palabra del Señor, leamos, aprendamos, sigamos orando, hermanos, unos por los otros, encomendémonos al Señor, y que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea en cada uno de sus corazones.